Hay noches en que el boxeo deja de ser violencia organizada para convertirse en arte en movimiento. Noches en las que el cuadrilátero se transforma en un escenario sagrado, donde cada golpe es una pincelada y cada movimiento, una estrofa en un poema de precisión. Aquella noche, sobre el ring, no vimos una simple pelea. Presenciamos una obra maestra trazada con los guantes de un mexicano invicto. Una sinfonía de técnica y control que dejó claro por qué hay boxeadores y hay artistas del dolor. Ricardo Finito López llegaba a este combate como campeón mínimo del CMB. Invicto con un récord impecable. Era la definición misma del boxeo técnico, quirúrgico, pulcro. Su jab era una lección de geometría. Sus movimientos, una clase de economía de energía. No era un peleador, era un médico del ring. Enfrente tenía al tailandés Saman Sorjaturong, un retador joven, fuerte, valiente, pero también desordenado. Su estilo contrastaba con la limpieza de Finito. Sorjaturong llegaba con hambre, pero sin el refinamiento para ejecutar un plan certero. Se hablaba de su aguante, de su empuje, pero también de sus deficiencias defensivas. La expectativa no era si Finito ganaría, sino cuándo y cómo. Todos hablaban del desenlace como una formalidad, como si el resultado ya estuviera sellado antes de que sonara la primera campana. Pero en el boxeo, ese tipo de confianza puede volverse veneno. La historia está llena de favoritos que confiaron demasiado y de retadores que mordieron con más fuerza de la esperada. Las sorpresas han llegado cuando menos se esperaban, desde las trincheras del desconocimiento. Y aunque este no fue ese caso, lo que se vio esa noche fue más que una confirmación del favoritismo. Fue una demostración brutal de lo que pasa cuando el talento se combina con la disciplina, cuando la técnica no se limita a la ejecución, sino que se eleva a la visión. Finito no solo confirmó su supremacía, la redefinió, y en esa redefinición, convirtió una defensa más del título en un capítulo eterno de maestría sobre el ring. No se trataba ya de ganar, sino de mostrarle al mundo cómo se gana cuando se ha alcanzado la perfección. Si te apasiona el boxeo que se convierte en arte y las noches donde la técnica roza la perfección, suscríbete a Boxeo de Oro y deja tu like para seguir reviviendo estas joyas del ring. Y coméntanos, ¿consideras que Finito López ha sido el técnico más puro que ha dado el boxeo mexicano? ¿O hay algún otro peleador cuya maestría te parezca incluso mayor? Ahora sí, continuamos. Desde el primer asalto, la diferencia fue palpable. Mientras Sorjaturong intentaba cortar distancia con ímpetu, Finito lo recibía con jabs clínicos, medidos, lanzados con un tempo que no solo marcaba la pelea, sino que la gobernaba. López no desperdiciaba un solo movimiento. Cada paso atrás, cada leve giro de cintura, era una anticipación, como un ajedrecista que conoce la partida antes de que inicie. No peleaba con prisa, sino con intención, como si cada segundo del asalto ya estuviera calculado en su mente mucho antes de que sucediera. Sorjaturong, con más corazón que cálculo, lanzaba volados, intentaba entrar con combinaciones irregulares, pero terminaba siempre en la misma trampa: ser contragolpeado con elegancia y contundencia. El tailandés buscaba convertir aquello en un combate de ritmo desordenado, esperando encontrar un hueco en la defensa del mexicano a través de la insistencia. Pero Finito jamás le regaló tal apertura. El mexicano, con una guardia alta y compacta, respondía con rectos y ganchos cortos que desmontaban cualquier intento del tailandés por romper el molde.
Cada vez que Sorjaturong intentaba una embestida, era como lanzarse contra un muro invisible, uno construido con disciplina, lectura y una precisión que no admitía errores. El público, desde el segundo round, ya empezaba a notar que aquello no era una pelea cualquiera. Era el despliegue de una mente dominante en un cuerpo en completo control. Finito no solo estaba ganando, estaba dictando una clase de boxeo en tiempo real. Para el tercer round, el público ya no estaba viendo una pelea. Estaba presenciando una exhibición quirúrgica. El rostro de Saman comenzaba a hincharse, marcando cada impacto como una firma indeleble del dominio mexicano. Los golpes al cuerpo ya hacían eco, no solo por el sonido sordo del impacto, sino por la reacción del tailandés. Un leve encorvamiento, un suspiro entrecortado, un paso atrás que no estaba en sus planes iniciales. Finito le quitaba el aire, no solo con los ganchos al hígado, sino con la frustración acumulada que nace al pelear contra lo inalcanzable. Lo más importante no era lo físico, era lo mental. Su espíritu empezaba a fragmentarse, no porque no quisiera continuar, sino porque no encontraba por dónde. Cada vez que intentaba avanzar, era recibido con precisión matemática, como si el mexicano pudiera leer sus pensamientos antes de que sus puños salieran. El cuarto y quinto asalto fueron una sinfonía de dominio. Finito no solo manejaba la distancia con una inteligencia casi cruel, también manejaba los tiempos, los ritmos, el alma del combate. No aceleraba, no se precipitaba. Solo se encargaba de demostrar que no había espacio en el ring que no controlara. Combinaba ganchos al cuerpo con jabs punzantes al rostro, obligando a Sorjaturong a defenderse incluso antes de lanzar. Cada desplazamiento era una clase de anticipación. Mientras tanto, Sorjaturong respiraba con dificultad. Sus pasos se volvían pesados, su guardia menos firme. Su esquina comenzaba a mostrar preocupación. Habían traído a su peleador a un examen, y estaban frente al maestro del aula. Y en esa aula, no se perdonaban errores. Cuando llegó el sexto asalto, todo estaba listo para el cierre. Pero no fue un cierre precipitado. Fue uno que se construyó con la misma calma con la que se afinan los últimos acordes de una sinfonía. Finito midió la distancia, leyó por última vez los movimientos erráticos de Sorjaturong y esperó. No necesitaba forzar nada. Sabía que todo caería por su propio peso. Entonces, lanzó la combinación. Un recto al rostro que sacudió la cabeza del tailandés lo dejó sin guardia por un segundo crucial. Le siguió un gancho de izquierda al hígado, tan preciso que hizo que el cuerpo de Saman se doblara involuntariamente, dejando abierto el camino al golpe final. Un gancho corto al mentón, seco, quirúrgico, que apagó las luces de su rival como si alguien hubiera bajado un interruptor. Incursión Saman Sorjaturong, el hombre que no ha salido no solo de Tailandia sino de Bangkok, o excursión fuera de su tierra. A la izquierda el Finito López y ahora a la derecha de Sorjaturong. Con qué tranquilidad cambia momentáneamente de perfil, tratando de apretar el cerco con el carácter, con una combinación a dos manos arriba, se va a la lona, no de mucho efecto los golpes, sin embargo, característico valor indomable de los tailandeses. Este Sorjaturong está en vías de hacer su séptima retención. Saman cayó como si le hubieran cortado las cuerdas internas. No fue un knockout espectacular por el estruendo, sino por la perfección de su diseño. No hubo caos ni desesperación. Solo ejecución, precisión, frialdad absoluta. Era el cierre de una lección, una de las muchas que Ricardo López dejó grabadas en la memoria del boxeo. Una clase de cómo se termina una pelea no cuando el rival lo permite, sino cuando la estrategia ha terminado de construir la trampa perfecta. Sorjaturong vuelve a castigarlo con la mano derecha, casi maturo, y se va encima en el último medio minuto del round número 2, lloviéndole derecha, toca la mano derecha, un tanto desdibujado, se encontró la guardia en el camino, a la cabeza se ha azorado y sangoloteado, retador,
de Tailandia. López, pero pleno dominio de Finito López en otro round, completamente dominado por él y se levanta para ser declarado fuera de combate, brillando intensamente la calidad boxística adversario que estaba acostumbrado a los torneos en el que también se emplean los tiros. No solo el punch de Ricardo López, sino su técnica para conectar. Ricardo Finito López no solo ganó esa noche, elevó el boxeo a una categoría superior. Demostró que la inteligencia puede ser tan letal como la fuerza, que la paciencia puede romper murallas más rápido que la furia, y que el control absoluto de cada instante es más devastador que una tormenta desatada. Su actuación no fue una victoria común, fue una clase magistral, una lección de dominio total que hoy sigue estudiándose entre quienes entienden que el ring no es solo un campo de batalla, sino también un escenario donde el arte se manifiesta a través del dolor, la disciplina y la mente fría. Finito no bailó sobre el ring, levitó sobre sus rivales, su boxeo fue una sinfonía ejecutada en carne viva. Y esa noche dejó claro que hay victorias que no se celebran con alaridos, sino con silencio reverente, porque lo que hizo no fue solo noquear, fue educar con los puños. Saman Sorjaturong, pese a la derrota, fue parte de algo memorable. No cayó por debilidad, sino por enfrentarse a una figura irrepetible en su esplendor absoluto. Esa noche fue testigo de un tipo de grandeza que no se grita, se ejecuta, que no necesita adornos ni exageraciones, porque cuando la técnica se vuelve impecable, lo demás es solo ruido. Y a veces, incluso el ruido más violento se apaga ante la precisión del maestro. ¿Crees que en la historia del boxeo mexicano alguien ha logrado una combinación igual de perfecta entre belleza y brutalidad como Finito López? ¿O piensas que su legado, a pesar de su invicto y sus defensas impecables, ha sido injustamente relegado por la ausencia de reflectores en divisiones pequeñas? Déjanos tu opinión en los comentarios y forma parte de este homenaje a los grandes que nunca necesitaron gritar para hacerse oír. Porque aquí, en Boxeo de Oro, no solo revivimos combates, revivimos momentos que esculpieron el alma del boxeo, noches que no solo forjaron campeones, también forjaron leyendas silenciosas.